Bienvenidos al foro virtual Profesional, Paciente y Calidad en la Atención. Nuevas oportunidades. Agradecemos su puntualidad y compromiso en la tercera sesión denominada Humanización y Seguridad del Paciente después de la pandemia. Recuerde que el encuentro tendrá una duración de 90 minutos. Para garantizar la calidad del evento, usted ingresará con micrófono y cámara deshabilitados. Le recordamos que esta sesión está siendo grabada y estará disponible en la página web de Vitalis y la Organización para la Excelencia de la Salud desde el próximo lunes. Los invitamos a seguir acompañándonos en estos espacios y a diligenciar la encuesta de satisfacción al finalizar la sesión. Damos paso a la doctora Janet Durán, Medical Case Manager y consultora senior de la Organización para la Excelencia de la Salud, quien es la moderadora del encuentro. Adelante. Buenas noches a todos. Me siento muy feliz de ver, de encontrar muchas personas nuevamente aquí con nosotros. Ya esta es nuestra tercera y última sesión, por lo cual me siento muy contenta de que hayamos hecho este camino juntos, que hayamos iniciado hablando sobre la perspectiva de la atención centrada en la persona y la humanización desde el profesional. Luego hablamos sobre la seguridad del paciente y las líneas de acreditación y cómo fortalecer cultura. Y precisamente vamos a cerrar esta sesión o este foro con la humanización y seguridad del paciente después de la pandemia. Y es que cuando nosotros hablamos en el primer foro, en el segundo foro, sobre las líneas de acreditación, sobre todos los procesos de seguridad del paciente, incluso hablamos de las preferencias del paciente, nos dimos cuenta y nos enfocamos en la importancia de generar y tener culturas fuertes en seguridad y en humanización. Si la pandemia nos mostró algo, es que cuando las organizaciones trabajan constantemente en estos pilares y muchos más para fortalecer la cultura, para fortalecer y seguir en camino hacia la excelencia y la calidad, crisis como la pandemia o otro tipo de crisis logran no afectarles de una manera tan drástica, sino por el contrario se vuelven una herramienta de ayuda y se vuelven una herramienta de fortaleza que termina dando resultados positivos en los pacientes. De esta manera, crear estas culturas, seguir asistiendo a estos momentos de aprendizaje, buscar la manera siempre de enfocarse en tener buenos momentos, tener unas culturas. Vuelvo, qué pena ser tan reiterativa con la palabra cultura, pero se vuelve súper necesario para entender la importancia de seguir enfocándonos en este tipo de trabajo, en este tipo de momentos, en darnos cuenta de que son pilares fundamentales de la atención en salud. No seguir solamente enfocados en los resultados clínicos, en el conocimiento técnico, sino todo en toda esa experiencia del paciente, en todo lo que realmente para él es importante. Y fuera de eso es darnos cuenta, y yo creo que no solo la pandemia, sino cuando nosotros hablamos de prevención primaria, prevención secundaria, incluso promoción de salud, nos empezamos a dar cuenta que la familia y los pacientes son actores activos en salud. Y es algo que estamos hablando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver también con la seguridad y la humanización. Y es que no podemos seguir pensando que nosotros le estamos entregando la salud a los pacientes. Los pacientes son partícipes de su salud, son los que realmente entienden qué procesos están teniendo y tenemos que seguir educándolos y trabajando con los pacientes, no para los pacientes. Tenemos que seguir trabajando con la familia, integrándoles a nuestros proyectos, trabajando con ellos de manera activa y dejarle de tener miedo a ese paciente informado, esa familia informada, esa familia que nos exige, que ingresa a sus mismos procesos de seguridad y salud, porque los resultados van a ser mejores cuando nosotros trabajamos con humanización y cuando nosotros trabajamos con paciente y familias. Vamos a tener mejores resultados en salud, vamos a tener mayor adherencia al tratamiento, vamos a tener menor
tasas de complicaciones e incluso de mortalidad. Y también acordarnos, y es algo que quizás fue supremamente vital durante esta pandemia y que nos hizo acordarnos de que hay unas personas vitales en nuestras organizaciones, son nuestro recurso más importante y es nuestro recurso humano, nuestro cuidador. No podemos seguir pensando que podemos no cuidarlo, no dar de él, no estar pendiente de él, no generar unas organizaciones donde realmente tengamos como pilar ese recurso humano, donde siempre lo estemos recompensando, estemos entendiendo cuáles son sus necesidades particulares para que ellos puedan entregar esa seguridad y esa humanización final a los pacientes. Y todo esto está basado además en unos liderazgos fuertes, en unos líderes conscientes que trabajan con sus equipos. Aquí volvemos un poquito a que la salud no es para el paciente, sino con el paciente. El liderazgo y la toma de decisiones es con los equipos, no simplemente llegar a decidir, a definir, a ordenar, sino entender cuáles son esas necesidades del cuidador, cuáles son esas necesidades del paciente y nuestra familia, para que el liderazgo realmente esté basado en esas necesidades y esos pilares y en esos objetivos estratégicos de la organización, sin dejar nunca de olvidar que nosotros somos actores activos en nuestras comunidades. A veces nos encerramos mucho en nuestras organizaciones de salud, caminamos hacia la excelencia, hacia la calidad con ellas y se nos olvida todos estos factores de inequidad en salud que tenemos ahora, todos estos factores de los determinantes sociales, donde todas esas estructuras que están fuera de los pacientes, que ellos mismos no pueden controlar, se vuelven totalmente importantes y tenemos que seguir trabajando en la salud poblacional. Transformar todo este trabajo se vuelve más necesario que nunca. No podemos seguir pensando que la forma en que veníamos haciendo salud era buena. Hace muchísimo tiempo estamos hablando del modelo de seguridad paciente, del modelo de atención central en la persona, en el patient first, en humanización, y estos no son simplemente cosas nuevas, esto es intrínseco a la salud. Todos los que pasamos por las facultades de salud, de medicina, de enfermería, de trabajo, de terapia ocupacional, de rehabilitación, sabemos que esto es intrínseco. Nosotros tenemos ese factor de humanización en nuestra vocación de servicio y sabemos que nunca vamos a dañar al paciente de una manera intencional. Entonces es algo que se nos empezó de pronto a olvidar por todos los afanes y parte de la cultura que empezó a nacer, y tenemos que volver a encontrarnos con ella, volver a rescatar todo esto y darnos cuenta que es fundamental, es igual de importante, es incluso más importante que el conocimiento técnico, porque se vuelve toda una esfera de conocimiento y de la experiencia del paciente y de todo el resultado final en salud. También nos tenemos que dar cuenta de la transversalidad que se vuelve fundamental en todo esto. Nosotros a veces pensamos las cosas en bloques y por eso la dejé de últimas, porque no es pensar en la humanización por un lado, la seguridad del paciente por el otro, cuando hacemos los pilares de acreditación por otro, el cuidador por el otro, sino es darnos cuenta que todo esto está relacionado con toda la forma en que nosotros llegamos a la calidad de la excelencia, y es cuidar todas las partes, todos los diferentes actores que nosotros tenemos en salud, que son muchos. Está la organización, el liderazgo, los pacientes, la familia, los colaboradores, y trabajar con ellos en conjunto para dar toda la parte técnica, toda la parte de seguridad del paciente, toda la parte de humanización, y de esta manera también mejorar las condiciones en salud de nuestros pacientes, mejorar las condiciones en salud de nuestra comunidad, que se vuelve fundamental y vital, y seguir haciendo todos estos procesos que empoderan al paciente. Estoy muy agradecida, estoy muy contenta de estos 3 foros que siempre han tenido una gran acogida, una gran participación, lo que me hace pensar y me alienta a decir que hay muchas personas interesadas en esta cultura. Gracias siempre a las personas que vienen a hablar de esto con la pasión que lo hacen, y le dejo yo ya la palabra a Laura
para que nos presente y nos cuente un poquito más de esto y nos presente a los ponentes que nos acompañarán esta noche. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, Janet, por tus palabras y por motivarnos a todos a quedarnos a escuchar a estos expertos, por hacer el recorrido a todas las personas que lo han hecho y acompañarnos en este trayecto en el que hemos trabajado juntos por la calidad en la atención. Yo les voy a contar cuál será la agenda para el evento. Empezaremos con la conferencia del doctor Andrés Rodríguez, que se llama Aprendizajes de la pandemia en seguridad del paciente. El doctor Andrés Rodríguez es director científico del Hospital Universitario Mayor de Medellín, médico subespecialista en ortopedia infantil con experiencia de 18 años en el área de la salud, profesor de varias universidades del país, con publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Tiene más de 12 años de experiencia en áreas administrativas de la salud en cargos directivos y subdirección médica y dirección médicas de las más prestigiosas instituciones de Colombia. Por nombrar algunas, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Clínica del Country y el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. Doctor Andrés, es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por acompañarlo y lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla entonces. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Para mí, como siempre, es una delicia poder estar con la Organización para la Excelencia de la Salud en cualquiera de sus eventos. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos hace pensar y nos ha hecho pensar todos estos meses, ya casi 2 años, en donde si nosotros no hemos aprendido algo, pues básicamente pasó por nosotros y nunca logramos sacarlo positivo, si es que puede haber algo positivo de esto. Solamente el aprendizaje es el que nos permite a nosotros entender que el tiempo no pasó en vano y que lo que pasó no ha sido en vano y que lo que seguirá pasando nos seguirá nutriendo con sus enseñanzas. Nosotros, desde Medellín, que somos una corporación que está compuesta por la Orden de San Juan de Dios, la Universidad del Rosario y Compensar, hemos trabajado muchísimo cambiando nuestros modelos de atención que antes estaban centrados en el paciente y su familia y en todo lo que el entorno justificaba a una relación exclusivamente de paciente y médico o paciente y enfermera en una relación absolutamente, digámoslo, fantasmal, porque estamos viendo a nuestros pacientes interactuar con nosotros a través de una máscara, cuando no nos oyen, no nos entienden. Entonces realmente pues los cambios para unos y para otros son enormes. Lo primero que nosotros hicimos cuando apareció esto en la segunda semana de marzo fue ese cambio de modelos de atención de manera abrupta, en donde empezamos a utilizar un medio que era digamos, la telemedicina, la telesalud, la teleexperticia, de una manera que tocó hacerla rápidamente de un día para otro y que gracias a que en la habilitación no hubo muchas barreras, pues se pudo desarrollar sin ningún problema y nuestros pacientes pudieron, digamos, que apreciar esto y favorecerse en su salud. El primer ejercicio que hicimos una vez ya entramos en esto, pues fue lograr tener cómo comunicarnos, cómo hacer que contarle a la gente lo que estaba pasando. Realmente cuando uno tiene que cambiar los modelos tan de manera bruta, lo importante es comunicar. Lo primero que teníamos que hacer nosotros era que a un hospital de 850 camas con 4.000 personas trabajando, que constituimos casi el 6% de las camas de Bogotá, siendo el hospital, digamos, lo más grande de Colombia, pues lo que teníamos que hacer era comunicar. Obviamente hubo tiempo para actualizar una serie de protocolos, para aprender sobre el COVID, para generar protocolos de COVID y para hacer todo un plan de comunicaciones al interior del hospital. Toda una misiva que tenía que ver desde cómo usar un tapabocas, cuándo usarlo, cómo entrar a salas de cirugía,
cómo cuidar a nuestros enfermos, cómo prevenir ser contagiados, porque teníamos clarísimo que nosotros íbamos a estar contagiados muy fácilmente y que de pronto la primera línea de trabajo iba rápidamente a salir. De hecho, nosotros en los primeros 6 meses tuvimos la primera muerte de alguno de nuestros médicos y hemos tenido a través de la pandemia la muerte de 3 de ellos, que dieron su vida por poder estar ayudando a los demás. Esa primera línea, algunos se infectaron, otros no se infectaron. Logramos controlar a través del uso de elementos de protección personal muchos de los contagios. Realmente, digamos que el aprendizaje del uso de estos elementos de protección personal fue positivo a través de todo lo que se hizo desde el punto de vista de comunicaciones, y empezamos a capacitarnos primera y segunda línea en cómo manejar pacientes, cómo manejar ventiladores, cómo manejar el abordaje inicial de estos pacientes con COVID en primera, segunda y hasta tercera línea, porque lo que no sabíamos cómo se iba a presentar, no sabíamos cómo iban a ser los picos, no sabíamos si iba a haber picos, no sabíamos cómo se comportaba, porque como lo hemos dicho en muchas conversaciones, llevábamos aproximadamente 500 años sin tener una pandemia en el mundo. Entonces, pues esto era nuevo para todos los que hoy estamos vivos, y cualquier cosa era actuar sobre lo supuesto y no actuar muchas veces con conocimiento de causa. Para que esto sucediera y para nosotros poder tener claro cómo estábamos andando, lo que sí tuvimos que hacer nosotros fue monitorear sistemáticamente, día a día, qué estaba aconteciendo. Nosotros llegamos a tener, llevamos ahora entre 7,000, un poquito más de 7,000 pacientes atendidos con COVID, y una ocupación de 360, 370 pacientes con COVID permanentemente, tanto en cuidado intensivo como en cuidado intermedio u hospitalización. Y todos los días nosotros armamos el plan Zafiro. Nosotros no queríamos que la gente oyera COVID más, la gente estaba saturada con información de COVID, y nuestra zona se llamó la zona Zafiro. La zona Zafiro era la zona donde estaban los pacientes con COVID. Y todos los días, durante 1 hora o media hora, hacíamos un recuento de qué llegó, cómo llegó, dónde está hospitalizado, cuáles son los tratamientos que se están dando, cuál es el protocolo que se está usando, de tal manera que tuviéramos un control, porque este era un juego de ajedrez que se jugaba hora a hora para poder tener camas absolutamente dispuestas a recibir pacientes. Nosotros, nuestras camas estaban administradas por la Secretaría Distrital de Salud, y obviamente estábamos prestos a que llegara cuando tuviera que llegar, lo que tuviera que llegar, y atenderlo de la mejor manera posible. Entonces, con la dirección hospitalaria, lo que se hacían era estas reuniones de Zafiro, y logramos hacer, hasta hoy en día, no hemos dejado de hacer la reunión diaria de recuento y de ver cuántos enfermos tenemos. Pero para que todo esto funcione, una de las cosas que más tuvimos que trabajar fue poder tener nosotros claramente una nueva ruta de atención de pacientes COVID, separándolos para que epidemiológicamente no hubiera ningún problema y que para que ese cerco no se expandiera, y tener una ruta para pacientes no COVID y una ruta completamente aislada para pacientes COVID. Esta fue una infraestructura que se montó muy rápidamente y que costó un poco más de 5,000 millones de pesos, en donde logramos aislar el triage y toda la hospitalización, digamos, crítica y no crítica de pacientes con COVID. Y obviamente esto hacía que nosotros permanentemente recibiéramos hasta 50 o 60 pacientes al día nuevos, y esto hacía que realmente tuviéramos que movernos muy rápido. Ocurrió en ambos hospitales, tanto en el hospital mayor que queda, que todos ustedes conocen, en la NQS con calle 24, y el de Barrios Unidos, que es un poco más pequeño, pero que también requirió todo un cambio de infraestructura para que la zona Zafiro tuviera toda esa trazabilidad y que se pudiera llevar un paciente sin ningún problema de contagio a los demás pacientes. Tal vez ustedes, si conocen el hospital, desde afuera se ve esta área, y por eso me pareció interesante ponerla, porque es de las más conocidas del hospital hacia afuera, y miren cómo quedó. Y así hicimos con muchísimas de las áreas del hospital.
y afortunadamente, por lo menos no tenemos informes de que haya en este momento ninguna filtración, ninguna falta de cumplimiento de la ruta que hicimos para COVID, que fue una de las cosas que más trabajamos. Nos tuvimos que sentar a hacer ejercicios en la mesa de cómo circulaban, cómo no circulaban, para dónde deberían ir, quién debería estar, quiénes deberían estar. Y aquí empezamos este trote en que hoy en día estamos nosotros metidos en donde hay personas que trabajan más de 24 horas, el cansancio de las personas es un gran problema hoy en día y ya vamos a ver un poco las consecuencias. Como les había dicho, más de 7,000 pacientes atendidos y aquí vemos de pronto algunas estadísticas que nos pueden ayudar un poquitico a entender lo que nosotros hicimos en Mederi. Aquí estamos viendo la satisfacción del usuario. Digamos que nosotros podemos ver cómo realmente sí se está encontrando que tenemos una mayor cantidad de personas satisfechas un poco después de que empiezan los picos. Si ustedes ven aquí abajo, y en todas las diapositivas será igual, aquí está el pico, los 3 picos que tenemos, y aquí está el comportamiento de la gráfica, en donde vemos que ya al final, digamos, aprendimos a tratar a las personas y a darles lo que necesitan. Al principio nos costó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, como ustedes ven acá, poder garantizar esa satisfacción del usuario. También los atributos de humanización se vieron al principio comprometidos porque no, es decir, lo que estábamos era atendiendo a los pacientes y uno no puede dejar de pensar que todos los procedimientos tienen una mayor cantidad de prueba cuando están frente a una crisis, no cuando estamos en el día a día. Ahí es donde vemos cuando la calidad, si funciona o no funciona. Ya después los atributos de humanización lo logramos controlar. Teníamos clarísimo que estábamos frente a unos pacientes que estaban rodeados de temor, de ansiedad y de incertidumbre, que no sabíamos nosotros mismos ni cómo se iba a comportar esto. Sus familiares tampoco lo estaban haciendo, pero lo que sí se vio en Bogotá, y pienso que es en Bogotá porque en muchas de las reuniones que hicimos nos dábamos cuenta cómo en Colombia y en muchos países latinoamericanos probablemente el corazón lo pone uno por encima de todo y no hay nada que uno no quiera hacer cuando tiene el corazón vestido de héroe. Y es cuando, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que pasamos de 935 camas a 2.280, casi 243%, pues más, donde realmente vimos un cambio de percepción y una empatía y una compasión increíble de todos nuestros trabajadores de la salud que se esforzaron para que esto ocurriera de la mejor manera. Obviamente teníamos limitantes, como son los elementos de protección personal que hacía que nosotros tuviéramos que tener una comunicación no verbal muy importante. Nosotros, digamos que no podíamos tener, no pegábamos nuestra foto digamos, en el vestido que estábamos usando, pero sí escribíamos con un Sharpie cuál era nuestro nombre, para que supieran que vino la misma persona con el mismo nombre y no, porque todos teníamos vestido blanco, todos teníamos máscara azul, todos teníamos gafas y gorro y no nos podían distinguir sino escasamente por la voz. Entonces digamos que nosotros marcábamos con el nombre nuestro en los vestidos para podernos ver. El cambio de modelo de atención es importante que veamos que pasó de ser de paciente y familia como tal a algo que fuera solamente con el paciente. O sea, nosotros nos relacionábamos solamente con el paciente y el paciente se relacionaba con una máscara, como digo, que eso fue una de las mayores limitantes y empezamos a entender cómo la comunicación debería ser mejor porque nuestra expresión no verbal era muy grande, debería ser más grande y entonces empezamos a ver muchos abrazos, muchas cogidas de mano, digamos, mucho tacto, mucho sentir a través de lo que estábamos haciendo nosotros en ese momento con los pacientes. Nosotros, en términos de humanización, teníamos 2 momentos de contacto con ellos, uno a las 10 de la mañana, donde se comunicaba con los familiares de los pacientes a través del celular, se le daba información de tipo, digamos, lo médico, cómo estaba, cómo había evolucionado, cuáles eran los tratamientos que se estaban aplicando.
y a las 5 p.m. podíamos hacer entonces ya una charla entre aquellos que no estaban intubados y podían hablar con su familia para que a través de cámaras por el teléfono pudieran charlar ellos con sus familiares. Obviamente entendiendo que esto hizo que nuestros pacientes, muchos con el miedo, sin sus seres queridos, esa soledad y con ese delirio que también producía pues la misma enfermedad, tuvimos que tener una gran actividad de acompañamiento con los pacientes desde el punto de vista emocional, y eso hizo que obviamente toda esta cantidad de tareas que abruptamente nacieron, pues tuviera que tener una consecuencia importante en la expansión. Nosotros nos expandimos en más de 100 camas. Digamos que el crecimiento de la capacidad de la UCI fue de un 70%, y como les decía, teníamos hasta 362 hospitalizados cada noche con COVID, con todos aquellos que desgraciadamente se nos morían y aquellos que seguían con nosotros. Hicimos una definición de la ruta de atención claramente, donde teníamos determinado cómo era el acceso, de qué forma avisábamos a la familia, cómo hacíamos los registros de ingreso para mirar las listas de chequeo y la forma en que se colocaban los elementos de protección personal, la evaluación de necesidades al ingreso que se hacían por parte de PIP, no solamente del paciente, sino obviamente en este caso de su familia también, y cómo todo ese planeamiento, la ejecución y la evaluación de la atención se hacía de la mejor manera, sabiendo que en el principio de la pandemia todavía era un riesgo saber cómo entrar cómo digamos, relacionarnos con los pacientes, y aquellos que tenían turnos de 7 horas, 6 horas, pues a través de una escafandra, pues terminaban muy cansados y a veces no se cumplían las cosas como uno quisiera. Yo los invito a que ustedes, por favor, se pongan una escafandra, un vestido, dos pares de guantes, unas gafas, tapabocas, gorro, y fuera de eso una escafandra con un vidrio adelante, y que traten de interactuar, que traten de trabajar, y verán cómo eso produce cansancio. Lo otro que teníamos nosotros, claro, era la ruta de atención. La ruta de atención, cuando tenía y no tenía la sospecha de COVID, la teníamos perfectamente definida, y obviamente hicimos algunos cambios para que esa ruta fuera clara, fuera fácil de llevar, y aquí nosotros pues veíamos cómo hay, digamos acá, vemos en esta diapositiva todo lo que, cómo veníamos disminuyendo, digamos, la tasa de... no puedo ver acá, no me está dejando ver aquí, perdón, un segundo que no me... Perdón, la incidencia de eventos adversos venía disminuyendo, pero sí hay unos picos en los momentos donde había el pico de la pandemia. Si ustedes ven acá, el primer pico nos cogió muy por fuera y tuvimos una tasa de eventos adversos mucho mayor, pero se logró controlar después en el tercer pico, aún con mayor extensión en tiempo y mayor cantidad de pacientes. Luego sí estuvimos aprendiendo cómo hacer ese manejo de los eventos adversos a través de la pandemia. Otra cosa importante es la infraestructura, en donde, como ustedes ven acá, la capacitación, tuvimos un problema de capacitación al principio por esa cantidad de pacientes que empezaron a llegar y no sabíamos cómo actuar, pero finalmente encontramos la forma de transmitir a los pacientes la capacitación que necesitaban para que tuvieran la menor cantidad de eventos adversos y tuvieran la mejor comunicación con nosotros. Los eventos relacionados con la administración de medicamentos también fueron un problema. ¿Por qué? Porque no había tanta fácil comunicación, porque ya existía mucho cansancio. Fíjense ustedes cómo en el tercer pico tuvimos una gran cantidad de proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en urgencias. Nosotros tuvimos desbordado urgencias, lleno la UCI, lleno todo, y seguíamos recibiendo pacientes. Y obviamente cuando eso ocurre y uno no tiene la misma capacidad de estar vigilando a sus pacientes y de estar haciendo las cosas como se deben hacer, pues obviamente empezamos a tener una cantidad de eventos adversos relacionados con medicamentos. La infraestructura en porcentaje de satisfacción del usuario, afortunadamente, digamos, no tuvo mucha variación. Al principio tuvimos problemas, pero ya luego entendimos qué es lo que necesita este tipo de pacientes y sus familiares para que estén satisfechos. La incidencia de eventos adversos en general tuvo un pico, pero digamos que lo pudimos controlar.
Realmente lo que pasa fue que al terminar el segundo pico, pues veníamos controlando todo muy bien, pero cuando empezamos a ver toda esa cantidad de pacientes que estaban ya, digamos, atrasados o que estaban con estancias de 15, 20 días, pues empezaron a aumentar los eventos adversos. El porcentaje ocupacional de ocupación de cuidado intensivo, fíjense que simula perfectamente la curva de la pandemia, y el promedio de estancia en cuidado intensivo pues empezó a aumentar. Y todos sabemos que tenemos una mayor cantidad de eventos adversos en la medida que tenemos una mayor estancia. Entonces nosotros empezamos a averiguar qué es lo que nos estaba pasando, qué tipo de eventos teníamos, y logramos entender que había 4 tipos de problemas. Primero eran las caídas. Los pacientes, sobre todo en urgencias, los pacientes que estaban con algún tipo de problema mental asociado al coronavirus, tenían mayor caída. Había muchas personas de edad de más de 80 años que se desesperaban de no poder estar con su familia, y realmente no era posible estar uno a uno porque no podían entrar los acompañantes. Las caídas empezaron a aumentar un poco. Obviamente las lesiones de piel en aquellos que estaban en prono y que era tan difícil cuidar en cuidado intensivo. Los reportes de riesgos aumentaron muchísimo, obviamente pues por lo que estaba sucediendo, y la comunicación a través de los elementos de protección personal fue un problema enorme. Nuestra gente obviamente se cansó. El aislamiento y el contagio eran miedos que estaban permanentemente con nosotros, y nos tocó pues prestar rutas no solamente de educación continua, sino en momentos también de cómo comportarse extralaboralmente, cómo subirse y cómo bajarse del Transmilenio, cómo ir en el transporte, y obviamente interlaboralmente, y apoyo psicológico espiritual que se les dio a todos, porque claramente nosotros entendimos que había un problema grande, y desde el punto de vista emocional lo atendimos. Estuvimos con un soporte enorme desde psiquiatría, y obviamente la flexibilidad laboral y el seguimiento del desempeño en casa, pues fue una de las estrategias que tuvimos. Ese monitoreo que nosotros tuvimos del ausentismo fue enorme. Fíjense ustedes cómo cuando no había un ausentismo muy grande, empezó a haber ausentismo de manera importante. Y pues obviamente la rotación empezó a aumentar. La gente se cansaba, la gente no quería seguir trabajando como se estaba trabajando, porque ya llevábamos mucho tiempo en este dilema y en esta forma de trabajar tan difícil. Yo creo que con esto hay 5 cosas que podemos llevar a casa. La primera es que la verdadera calidad se expresa fenotípicamente en los momentos de crisis. La supervivencia organizacional radica en la capacidad de adaptación de los abruptos cambios del entorno. El trabajo en el equipo nunca pasa de moda. El trabajo en equipo. La falta de planeación pone los riesgos a la orden del día, y ahí tenemos que estar muy pendientes. Y equivocarse es humano. El error es no aprender. Y aprendimos muchísimo en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. Le agradecemos muchísimo su intervención, su bondad en compartir toda su experiencia. Quienes lo conocemos sabemos que su propósito siempre ha sido llevar a las instituciones al mejoramiento, a la identificación de su cultura institucional y a la consolidación de equipos con calidad. Muchas gracias, doctor Andrés, de nuevo. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencista, la licenciada Natalia Rexuk, con la conferencia Valores Institucionales como eje de la cultura organizacional. Natalia es consultora senior del Departamento de Calidad de Seguridad al Paciente y Gestión Clínica, es coordinadora Plaintree América Latina Sur, es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, realizó un posgrado sobre dirección estratégica de recursos humanos en la misma universidad, tiene una especialización en factor humano en el ámbito de la salud. Actualmente se desempeña como consultora senior del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente y Gestión Clínica del IEX, como ya lo había mencionado, y es docente de la Maestría de Efectividad Clínica en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Gracias Laura, gracias a la OES, gracias a Vitalis por esta invitación.
Bueno, voy a intentar compartir la pantalla a ver si funciona. ¿Me avisan cuando ya esté? Por Sí, favor. señora, ya estamos viendo, perfecto, y se escucha perfecto también. Excelente, muchas gracias, Laura. Bueno, el tema por el cual fui convocada a participar junto con ustedes tiene que ver con valores institucionales como eje de la cultura organizacional. Escuchaba a Janet en su introducción y la verdad que no podía estar más de acuerdo con los elementos que ella fue mencionando. No es casualidad, compartimos el trabajo que hacemos desde Plaintree y bueno, evidentemente tenemos un modelo mental compartido. Y sobre esos temas vamos a estar conversando hoy. Bueno, vivimos en un mundo VUCA, es el acrónimo en inglés, seguramente lo han escuchado hablar, cuando se explica que vivimos las personas, las organizaciones, en contextos complejos, volátiles, ambiguos, inciertos, ¿no? Y escuchándolo a Andrés, claramente es un buen ejemplo de cómo ellos han logrado desde Mederi trabajar en este contexto, ¿no? Y que la pandemia no hizo más que acrecentar todos estos elementos que hacen a la complejidad de los entornos en donde hoy naturalmente vivimos. Dicho de otras palabras y más sencillo, podemos predecir un eclipse de sol con miles de años de anticipación, pero no saber cuánto, por ejemplo, va a valer el dólar mañana, y ni les digo en Argentina, ¿no? O cómo se va a comportar la gente en la cuarentena, cuán difícil ha sido eso, ¿no es cierto? Y también es cierto que la ciencia ha ido avanzando y ha traído muchas ventajas de la mano, y bueno, y ni sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Y si hablamos de las ciencias de la salud, claramente es incuestionable todos los avances que ha traído de la mano, el aumento de la expectativa de vida, y bueno, todos los avances que ya hoy en día son grandes logros alcanzados, ¿no? Pero también es cierto que esto no fue sin un costo, ¿no? Si pensamos en este dicho, ¿no? Del padre de la medicina, Hipócrates, que por lo menos lo importante que frente a una enfermedad se tengan en cuenta dos elementos claves que tienen que ver, bueno, con la ayuda o por lo menos no hacer daño. Y cuando hablamos de esto, sabemos que tenemos, y bueno, acá ahora Andrés traía claros ejemplos, ¿no? De cómo a partir de este contexto de crisis y con la pandemia se ha visto impactado el aumento en los eventos adversos. Y bueno, y esto también sabemos que no es algo nuevo y ya es algo que debíamos, antes de este momento de crisis, atender, y sabemos que tenemos grandes brechas en este sentido, ¿no? Y cuando hablamos, sabemos que las organizaciones de salud tienen presente quien no puede decir, ¿no?, que quiere atender dentro de estándares de excelencia. Y cuando hablamos de excelencia en salud, ya llevamos como 20 años, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos hablaba de 6 dimensiones de la calidad, ¿no? Que una organización de salud o un servicio de salud tiene que estar atendiendo estos principios, estas dimensiones definidas en relación a la calidad, que tienen que ver con una atención centrada en el paciente, en sus necesidades, ¿no es cierto? Una atención personalizada, que sea una atención oportuna, eficiente, efectiva, equitativa y segura también. Esto sabemos que ya está claro, hace 20 años que venimos hablando de esto, y como decía, sigue habiendo margen de mejora, ¿no? Y la pandemia no hizo más que acrecentar esas brechas, esas necesidades de seguir generando contextos de trabajo seguros, donde la gente tenga todas las mismas posibilidades de acceso, con un trato equitativo, eficiente, efectivo, etcétera, ¿no? También es cierto que ya hace varios años que está esto claramente evidenciado, la importancia que tiene la cultura organizacional
para construir un entorno de salud efectivo, confiable y seguro. Acá les comparto un modelo desarrollado por el IHE, el Instituto de Estados Unidos, del 2017, que plantea justamente como un elemento clave la cultura organizacional. El desarrollo de una cultura organizacional específica, con ciertos elementos, donde el liderazgo tiene un rol protagónico, donde el paciente y la familia también son protagonistas del proceso de atención, ¿no? Acá hablamos del engagement, no alcanza, como también se hablaba anteriormente, brindar un servicio para los pacientes y la familia pensando en qué es lo que necesitan, sino que poder brindar un buen servicio de atención en salud implica hacerlo junto con ellos, de punta a punta, desde que se diseña, desde que se implementa y desde que se mejora también. Y entonces también estas culturas organizacionales que permitan un proceso y un sistema de aprendizaje continuo, porque también como traía claramente Andrés en su relato acerca de la experiencia de cómo han venido enfrentando la pandemia, me anoté que algunas palabras, ¿no? Decía, bueno, había miedo, ansiedad, incertidumbre, ensayo y error, cambio, digamos, la constante es todo esto, y la pandemia, ¿qué hizo? ¿No? Nos puso de frente con que no conocíamos el libreto, qué hacer, se quemaron los manuales. Bueno, ¿qué hacer frente a esto? Y no hace falta estar en una situación de crisis para reconocer que nadie tiene la verdad absoluta, que la ciencia, la medicina no es una ciencia exacta y que tenemos que estar constantemente aprendiendo y adaptándonos a las circunstancias, a cada uno de los pacientes, porque sabemos que cada enfermedad es única en relación al paciente que la vive y a sus circunstancias, a su familia y demás, ¿no? Entonces, para resaltar, entonces, hablamos de una cultura organizacional donde el liderazgo tiene un rol protagónico y juntos con el paciente, la familia y todos los que hacen a la organización de salud tienen algo para hacer, para construir una cultura más segura, más efectiva y confiable. Pero, a ver, vamos a revisitar, entiendo que, bueno, como decía Janet, habló mucho de la palabra cultura. Yo también voy a insistir en este concepto, y muchas veces apelamos al sentido común, bueno, la cultura, sí, bueno, pero ¿qué es la cultura? Entonces quería revisitar un poco esta definición, ¿no? Que dice acá, por ejemplo, una definición que traje para compartir con ustedes es un conjunto de nociones básicas, inventadas, descubiertas, desarrolladas y compartidas por un grupo para enfrentar problemas de adaptación externa en relación al contexto en donde vive o se desarrolla, y también para adaptarse en relación a qué pasa internamente, ¿no? Y que funciona suficientemente bien para considerarlo válido. Entonces, la cultura, dicho de otra manera, es la manera de percibir y actuar dentro de una organización. Así como las personas tenemos ciertas personalidades y carácter, bueno, la organización tiene una cultura que determina la manera de ver, priorizar, valorizar en ese lugar. También es importante considerar, ¿no?, estas dimensiones de la cultura. Normalmente nos focalizamos en la parte más visible de las organizaciones, que tiene que ver con los procesos, sus herramientas, sus estructuras, que dicho por Edgar Schein es un gran referente en esta materia, se llaman los artefactos culturales. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué se sostiene? Estos artefactos culturales, los procesos, las políticas, los procedimientos, la forma de vestirse, la disposición física de una organización, todo eso está sostenido en los valores que están presentes en los miembros de las organizaciones. Y los valores están expresados en las estrategias, en las metas que definen, ¿sí?, en los retos que encaran. Pero esto no es todo. Una cultura organizacional que tiene estos artefactos culturales, que tiene estos valores determinados, están determinados también por sus creencias, por sus pensamientos, por sus sentimientos. Y es lo más poderoso, es lo menos visible, como dice acá, ¿no? A la medida que uno va bajando en esta pirámide, estos elementos son cada vez menos
conscientes, por eso es tan difícil administrar y gestionar una cultura organizacional, porque las creencias, pensamientos, sentimientos no es algo que uno naturalmente ve, ¿no? Y de hecho, por cierto, muchos son hasta inconscientes. Entonces, por eso es tan difícil cuando hablamos de cultura organizacional administrarla, porque son muchas personas que integran una organización, que integran subculturas inclusive, y cada uno con sus propias creencias, pensamientos, sentimientos. Y cuando hablamos de una cultura dentro de una organización, no es cualquier cultura. Si bien no existen culturas buenas o malas, ¿sí? Salvo culturas que son, no son sanas, ¿sí? Ahí estamos hablando de extremos, pero una cultura es o funcional o disfuncional a su estrategia, a su misión, a su visión. Y cuando hablamos de excelencia en salud, cuando hablamos de una cultura de calidad, de seguridad del paciente, tenemos que tener en cuenta, acá traje también para ustedes una definición, que tiene que ver con el patrón de comportamiento, ya sea individual como organizacional, que se basa en creencias y valores compartidos que continuamente buscan minimizar el daño al paciente, que puede resultar del proceso de atención en salud, ¿no? Cuando hablamos de una cultura organizacional dentro de un sistema de salud, es enfocada también en la calidad y en la seguridad. ¿Y pero por qué? Esto ya también está claramente probado, que gestionar una cultura de seguridad del paciente está asociado a resultados positivos, mejores resultados en salud, una mejor experiencia del paciente, productividad organizacional, trae mejores resultados y también va de la mano de que las personas que integran esa organización se sienten mejor, hay mayor satisfacción, mayor retención. Entonces, tenemos que seguir apelando a trabajar en culturas de seguridad, y sabemos que hay mucho para avanzar en ese sentido. Entonces, acá traje, ¿no? Digo, ¿cómo no caer en la trampa? ¿Cuál es la trampa de gestionar una cultura dentro de un sistema organizacional? Normalmente, las organizaciones, las personas, los equipos, trabajan a este nivel, operan en modificar acciones para impactar en los resultados que obtienen. Y esto es una trampa, porque como ven acá, la cultura que construye acciones y resultados determinados, producen resultados determinados, están desarrollados y sostenidos por las creencias, como decíamos antes, ¿no? ¿Se acuerdan de esos tres niveles? De los artefactos culturales, los valores y los supuestos básicos. Entonces, cuando hablamos de cultura, de una cultura de seguridad, de la calidad, tenemos que empezar a profundizar, a navegar más profundo y considerar cuáles son esas creencias que tienen las personas, que tienen los líderes de esas organizaciones, que tienen los equipos, los diferentes servicios, la enfermería, el área de alimentación, el quirófano, bueno, cada una de las subculturas que construyen esas organizaciones, preguntarnos, ¿no? ¿Cuán asociados están estas creencias con realmente la calidad y con la seguridad, ¿no? Entonces, por eso también, ¿cómo no caer en la trampa de seguir alcanzando resultados que no son satisfactorios, que están lejos de la calidad y de la seguridad? Es no seguir trabajando en un plano solo operativo. Entonces, si yo implemento un nuevo protocolo, ¿voy a pretender alcanzar nuevos resultados? No, hay que pensar y considerar cuáles son esas creencias que van a hacer que las personas realmente a conciencia apliquen un protocolo, por ejemplo, checklist quirúrgico, lavado de manos. ¿Por qué es tan difícil? Si uno puede definir una política, define un procedimiento, explica, comunica, informa, no alcanza. Hay que cuestionar, preguntarnos cuáles son las creencias que están por detrás de cada una de las personas que tienen que aplicar ese checklist, ese procedimiento. ¿Están a favor? ¿No están a favor? Si no están a favor, ¿por qué no están a favor? ¿Qué es lo que no saben? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no pueden? ¿Qué es lo que no quieren? Y como dice acá esta frase de Albert Einstein, si yo tuviera 60 minutos para salvar el mundo, gastaría 55 minutos en definir el problema y 5 minutos para hallar la solución. Entonces, esta es una invitación a
cómo trabajar en la seguridad, cómo construir sistemas de salud más humanos, más efectivos, más confiables, más seguros, es preguntándonos ¿dónde está el problema? ¿Y dónde está el problema? Tenemos que desterrar polaridades, ya no es o calidad o velocidad, o me enfoco en el equipo, o me enfoco en las necesidades de la organización, o en el corto plazo, o en el largo plazo. Tenemos que gestionar las polaridades, es pensar en otros términos, dejar de pensar en términos de una cosa o la otra para introducir un pensamiento que es inclusivo, es la calidad y es los resultados financieros, es el foco en el equipo y las personas y los cuidadores de la salud y también en los resultados financieros y así sucesivamente. También cuestionarnos conceptos básicos. ¿Qué es la calidad? Normalmente, ya dijimos, y lo cité yo, 6 dimensiones de la calidad. Hace 20 años que venimos hablando de esto. Ahora acá hay un paper que también les quería compartir, desarrollado el año pasado, que habla de otras dimensiones de la calidad, que incluye las 6 dimensiones anteriores, solo que la atención centrada en la persona es la que habilita a las otras dimensiones, y están sostenidas en valores fundamentales que tienen que ver con una mirada holística, con un concepto de la coproducción del sistema de salud, como hablaba antes, junto con el paciente, la familia y las comunidades, con un trato compasivo, humano, atendiendo la dignidad y respeto de los derechos humanos. Esto no es solo porque está bien, sino porque es necesario y es crítico. Son valores que fundamentan y hacen posible el resto de las dimensiones de la calidad. Tenemos que trabajar con los líderes, tenemos que ver cuáles son los comportamientos que tienen que modificar y cuáles son esos modelos mentales que determinan hoy esos comportamientos, para no seguir haciendo siempre más de lo mismo y alcanzando siempre los mismos resultados. Los líderes moldean la cultura, líderes que tienen que estar centrados en las personas, en la comunidad, cerca de lo que ocurre en la primera línea, aprender acerca de la ciencia de la mejora, con una clara visión estratégica, alineando a sus equipos detrás de la calidad y de la seguridad, y no solo desde un dicho, sino haciéndolo en la práctica, con una gestión transparente, exigiendo resultados, midiendo, evaluando, mostrando resultados y siendo conscientes de que somos vulnerables, todos cometemos errores, las personas, los equipos, las organizaciones. Y si eso lo tapamos, eso atenta contra la seguridad, atenta contra la mejora, contra la calidad y contra la experiencia positiva de todos. Y una gestión puertas hacia adentro y hacia afuera también, porque sin una mirada holística del sistema de salud estamos todos mirando en el corto plazo. Y para finalizar, una última frase, la cultura como la cura. Arranqué con la cultura y termino con la cultura. Y dejar de pensarlo como un elemento más, como un elemento blando. No hay nada más duro que la cultura. Modificar los comportamientos, construir nuevos hábitos es durísimo, ¿sí? Pero vale la pena y por ahí es el camino. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Natalia. Muchas gracias por compartir todos esos valiosos conocimientos y esa experiencia, por entregarnos todas esas herramientas y para seguir trabajando y transformando culturas que agreguen valor. Esa es nuestra misión. Muchas gracias. Voy a dar paso a nuestro siguiente panelista, el doctor Juan Limo, el cual nos va a hablar del manejo del burnout en profesionales de la salud. El doctor Juan Limo es el presidente de la Asociación de Calidad en Salud de Perú. Es médico internista de la Clínica Internacional. Es profesor de gestión de la calidad en la atención en salud de la Universidad Cayetano Heredia en Perú. Es líder institucional de calidad y seguridad del paciente de la Clínica Internacional, conferencista internacional en foros de calidad y seguridad del paciente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú. Es un orgullo tenerlo con nosotros, doctor Juan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme y tenerme esta noche con colegas y amigos, compartiendo similares valores y sueños. Es un placer poder dirigirme en esta ocasión y habiendo escuchado las charlas previas, me siento sumamente cómodo con
los conceptos y muy familiarizado con las ideas que han estado compartiéndose. Sin duda todos compartimos los mismos elementos de convicción como son liderazgo, enfoque de sistemas, atención centrada en el paciente y todo lo que actualmente se mueve en el mundo de la calidad y sobre todo en lo que significa la atención centrada en la persona. Esta noche vamos a hablar un poco sobre el burnout en profesionales de la salud, que es un problema que ya existía antes de la pandemia y que actualmente con la pandemia COVID se han acentuado las brechas, ¿no? Y se han realmente acentuado el dolor y digamos, la ausencia de respuesta clara para poder manejar estas situaciones en los pacientes y en los profesionales de la salud, ¿no? ¿Qué cosa es el burnout? Es un estado de agotamiento emocional, es un estado de estrés indebido, ¿no? Pero sobre todo es un estado de despersonalización del profesional. Y en este sentido me refiero a una reacción y un estado de negación, un estado en el cual hay una reacción negativa hacia la realidad de cara al cuidado del paciente. Es el típico profesional que de pronto ve sin sentido el atender con cordialidad al paciente, en brindarle una atención más allá de sus roles y responsabilidades, ¿no? Y esto es parte de un proceso en el cual el profesional entra en un estado de frustración, de un desinterés absoluto por el cuidado del otro, ¿no? Y algo que también en el cual uno termina es el aislamiento social, ¿no? Es el profesional que finalmente no participa en las actividades habituales, sean académicas, sean sociales, sean de capacitación, ¿no? Y todo este problema, en realidad, al final, se termina expresando como una falta de propósito, una falta de ese llamado fundamental que todos los médicos, enfermeras y en general personal de salud tienen, o digamos, decidieron tener hace muchos años cuando optamos por dedicarnos a la salud, ¿no? La falta de empoderamiento, es decir, la falta de ganas de poder dirigir o poder actuar de una forma, de manera deliberada, ¿no? Y un aspecto importante también que es muy característico es la pérdida del sentido de comunidad, ¿no? Ya el personal trabaja aislado, trabaja en su horario definido, de 9 a 6, y a las 6 en punto simplemente se despide y se retira, ¿no? No hay esa voluntad de colaborar, de compartir ideas, ¿no? Por supuesto, de hacer rondas de seguridad y de colaborar con los proyectos de mejora. Es decir, hay realmente un absoluto aislamiento, ¿no? Y desempoderamiento en los profesionales de la salud. Este proceso digamos, de abandono, ¿no? Ocurre por una serie de causas, ¿no? Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Por ejemplo, las excesivas tareas burocráticas, ¿no? Todos conocemos que los sistemas de salud se han hecho cada vez más complejos, ¿no? Y muchos requerimientos burocráticos en realidad ponen en evidencia la falta de planificación y de diseño adecuado, ¿no? De los servicios de salud. Y esto al final termina afectando la continuidad, la tranquilidad y realmente la calidad de la atención de salud. Es en realidad motivo de experiencias negativas en cuanto a el proceso de atención, porque como todos sabemos, por ejemplo, en cuanto al profesional médico, hay una tarea eminentemente clínica, pero hay un grupo de tareas burocráticas, ¿no? Que en realidad aumentan la carga de trabajo, y esto en general muchas veces de manera injustificada. Otro punto importante son las horas de trabajo extendido, y esto es algo que nosotros lo hemos visto en plena pandemia, ¿no? Por lo general, las horas de trabajo son 12 horas, pero
En muchas instituciones se han visto que las horas están prácticamente extendidas hasta 18 o hasta 24 horas, ¿no? Esto, evidentemente, se ha visto muy acentuado por el hecho de que el personal muchas veces se enferma, y entonces hay menor personal y hay menor recurso humano para satisfacer la demanda de cuidado de los pacientes, ¿no? Un aspecto particularmente especial que quiero mencionar es lo referido a la informatización de los servicios, ¿no? Al desarrollo e implementación de historias clínicas electrónicas, muchas de las cuales, muchos proyectos han sido muy exitosos. Sin embargo, hay otros que han cargado demasiado la tecnología, ¿no? Y en realidad la tecnología no está ayudando al proceso mismo de generar valor con la atención. Y esto porque el desarrollo del proyecto, digamos, de historia clínica electrónica o del sistema de información clínica no ha involucrado a los profesionales médicos, por ejemplo, ¿no? A las enfermeras, ¿no? Para tener una visión del cliente interno del usuario, ¿no? Ha sido muy interesante escuchar reportes de médicos, por ejemplo, que tienen nuevos sistemas de historia clínica electrónica en los cuales tienen que hacer el doble de clics y el doble de cierre de ventanas a la hora de poder atender a un paciente en estas circunstancias, ¿no? Eso entonces está generando una sobrecarga de trabajo, ¿no? Evidentemente, temas, por ejemplo, como el ingreso, han sido también motivos de frustración en el personal, ¿no? Pero sobre todo, la ausencia de una planificación adecuada en cuanto a la carga asistencial, ¿no? Esto se da también de manera muy clara cuando hay inequidad en la carga asistencial, ¿no? Nosotros somos conscientes de que, por lo general, las organizaciones tienen mecanismos para poder establecer pautas, ¿no? Que permitan un desempeño adecuado. Sin embargo, hay casos en los cuales se reportan, como parte de la seguridad del personal, digamos, la asignación de cargas inequitativas, ¿no? Eso en realidad genera un desmedro de la cultura de seguridad del paciente y la cultura de seguridad en general de toda la organización, y el concepto de cultura basada en el bienestar, en realidad se ve muy afectado. Entonces, el tema del burnout es un problema que se ha acentuado con la pandemia, ¿no? Y el enfoque actual en cuanto a este tema, a este gran problema, está esencialmente dividido en tres elementos: un enfoque individual, un enfoque del entorno de trabajo y un enfoque más bien de la organización, ¿no? Este enfoque en general ha sido bien representado en un modelo publicado hace un par de años por la Academia Nacional de Ciencias, ¿no? Donde ellos toman una serie de elementos del modelo sociotécnico de factores humanos para establecer una serie de elementos que permitan poder atender esta problemática, ¿no? Y el modelo, ellos le llaman el modelo de sistemas, ¿no? Para manejar este problema de burnout, ¿no? Donde tenemos hacia la izquierda un elemento inicial que es fundamentalmente el nivel asistencial, ¿no? ¿Dónde se presenta la atención? ¿Dónde se genera la atención? Se genera en un elemento aquí central de color verde oscuro, ¿no? Pero detrás de este nivel asistencial hay un entorno cercano de la organización que tiene que ver con el diseño, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con la calidad, con la seguridad del paciente. Y hay un nivel más externo que es fundamentalmente todo lo que significa digamos, el marco regulador, los supervisores y todos los elementos que de alguna manera vigilan, ¿no?, la provisión de servicios seguros y centrados en la persona, ¿no? Un elemento importante que ellos han considerado es todo lo que significa, de acuerdo al modelo de factores humanos, estos factores que intervienen en el sistema y que van a, de alguna forma, influir en la manera como nosotros prestamos el servicio, ¿no? Y hay otro elemento importante que es más bien el elemento individual, ¿no? Son las características, los modelos mentales, los valores que tienen los profesionales
y que de alguna manera van a ser determinantes para saber cómo buscar adaptarse de la mejor manera frente a estos retos que generan el burnout, ¿no? Es importante entender que esta unidad de sistemas, ¿no?, va a generar o va a terminar en un resultado que puede ser el burnout clínico o el estado de bienestar profesional. Como todos sabemos, y como se mencionó de manera muy clara, ¿no?, los temas de polaridad en realidad o dicotómicos son actualmente menos recomendables para manejar este tipo de problemas que no son problemas técnicos, sino problemas más complejos, ¿no? Y por lo tanto es importante entender que pueden haber momentos en los cuales uno tenga un estado transitorio, ¿no?, de agotamiento. Sin embargo, el trabajo permanente y la capacidad de resiliencia que podamos tener va a determinar finalmente el resultado final, donde el bienestar profesional debe ser el objetivo final en esta tarea. Y en esto, no solamente por el solo hecho de generar pues, un estado de bienestar intrínseco a la persona, sino porque el estado en el cual nos encontremos va a determinar cómo nosotros vamos a, de cara al cuidado de los pacientes, cómo vamos a generar los resultados. Y entonces es importante entender que las consecuencias van a afectar tanto al profesional como al paciente, como a la familia, como la propia atención misma, a la organización y hasta la sociedad, generando desconfianza o confianza, generando escepticismo o generando oportunidad. Y por supuesto, es importante entender que tienen que haber mecanismos que permitan poder entender y percibir las opiniones de los diferentes, digamos, grupos de pacientes, los diferentes, digamos, estamentos que permiten medir cómo nosotros estamos proyectando esa seguridad en el cuidado de la atención, y de esta manera poder nosotros tener una alza de retroalimentación que nos permita mejorar de manera continua. El concepto inicial tiene que ver con la primera línea de atención, y en esto todos somos conscientes de la necesidad de atender de manera prioritaria al personal de primera línea, ¿no?, con condiciones locales claras, con condiciones de trabajo, con apoyo permanente en la alimentación, en el soporte mutuo de los equipos, ¿no?, el uso de tecnologías que tengan condiciones de usabilidad apropiadas, que no sean complejas, ¿no?, el entorno físico adecuado. Muchas veces los médicos han trabajado en unidades de cuidado intensivo que han sido, digamos, materia de un diseño y una estructura muy rápida, ¿no?, con quizás no los mejores estándares de acreditación, pero que han podido salvar la oportunidad de atender a más pacientes en los casos de la primera y segunda ola, de tal manera que han sido retos importantes, ¿no? Mucha gente trabajando sin aire acondicionado, en un clima con más de 30 grados, por ejemplo, ha sido un factor importante a tomar en cuenta en cuanto al entorno físico, ¿no? Y muchos otros aspectos en cuanto a las propias actividades, ¿no?, a las propias, digamos, tipo de actividades que han tenido los profesionales. En general, la primera línea ha sido afectada seriamente en la pandemia, ¿no? Muchas actividades han tenido que ser revisadas y reordenadas y rediseñadas, ¿no? Ejemplo, las historias clínicas típicas en los hospitales de alta complejidad han tenido que ser definitivamente cambiadas porque digamos, la exigencia de tener más pacientes, ¿no?, y la necesidad de tener un entorno seguro de cuidado hacía, digamos, necesario hacer estos cambios, ¿no? De tal manera que en este nivel, digamos, el impacto grande del trabajo y la alta carga de trabajo en la pandemia, por ejemplo, y en otros escenarios como cuidados intensivos y emergencia ha sido fundamental, ¿no? El segundo elemento a tomar en cuenta para trabajar el burnout es aquel referido a esa interacción entre el sistema y la persona. Es decir, el sistema de atención, ¿no?, y la persona.
que es esta interfase. Y aquí es importante reconocer que hay dos elementos: las demandas de trabajo y los recursos que nosotros tenemos para trabajar. Las demandas son referidas fundamentalmente a la carga de trabajo, ¿no?, a los horarios, ¿no?, a la carga administrativa, ¿no? Evidentemente, hace algunos años todos conocíamos cómo era la carga de trabajo en hospitalización de cualquier hospital, ¿no? En esta ocasión el trabajo se triplicó, ¿no? Y era importante preservar la seguridad teniendo menor tiempo de contacto con los pacientes, por ejemplo, ¿no?, para evitar el contagio. Sin embargo, este fue un proceso dinámico de adaptación, ¿no? Y finalmente con el aseguramiento de los equipos de protección personal adecuadamente asignados para todo el personal, este tema se pudo superar, ¿no? Evidentemente, se tuvo que trabajar, como ya se mencionó en la primera charla, flujos de trabajo absolutamente diferentes, ¿no? Se han hecho modificaciones estructurales en muchos establecimientos que permitieron, por ejemplo, que todo el personal de cirugía y diferentes especialidades vayan a trabajar a medicina, porque el equipo o el staff médico, no quirúrgico, no tenía suficiente personal, no se daban abasto, ¿no? Entonces, elementos como la reasignación del personal, ¿no?, en entornos complejos como era un hospital donde se hace cirugía y se hace medicina, tuvo que privilegiar fundamentalmente la atención de los pacientes con COVID. Los cirujanos dejaron al comienzo de operar, ¿no?, pero tuvieron que ser programados en labores de monitoreo médico, de monitoreo clínico. De tal manera que todos estos elementos que generan un incremento de la demanda son factores importantes que determinan de qué manera y cómo uno va a poder ir respondiendo a este incremento en el estrés durante las tareas diarias, ¿no? Evidentemente hay aspectos que tienen que ver también con el paciente, ¿no? Hay demandas de mayor comunicación con el paciente, ¿no? Pero hay que reconocer que al comienzo de la pandemia el miedo fue una regla en todo el personal, ¿no? Y esto evidentemente generó de alguna manera una dificultad en la comunicación, ¿no? Por otro lado, tenemos los recursos que tenemos nosotros como profesionales para poder hacer frente a una situación de mayor presión en el trabajo, ¿no? Y ahí tiene que ver, como ya se mencionó, el nivel de cultura organizacional, ¿no?, que está determinado por una serie de factores, ¿no?, una serie de creencias, de modelos mentales, ¿no? No son solamente los problemas que surgen cuando uno encuentra una circunstancia adversa en la institución. Básicamente estamos hablando de cosas que están por debajo de la superficie, modelos mentales, creencias, conductas disruptivas, en general, situaciones que pueden no ser vistas a simple vista, pero que determinan una serie de comportamientos, ¿no? Los recursos fundamentales en este tema tienen que ver con la manera como los líderes han buscado el compromiso del personal, ¿no? Cómo nosotros estamos involucrados en las tareas que hacemos diariamente, ¿no? Y cómo nos hace sentido esa tarea diaria, ¿no? Y esa tarea que la hacemos habitualmente de 9 a 5, de 9 a 6, ¿no?, puede extenderse a horas mucho más prolongadas, lo cual exige que nosotros mantengamos esa capacidad de adaptación al incremento en la carga, ¿no? Y en este escenario estamos nosotros muy cerca a ese proceso de entender que así como tenemos que responder con los pacientes, tenemos que responder con la familia, tenemos que responder a nosotros mismos, en nuestras propias necesidades, ¿no?, de cumplimiento, de satisfacción personal. Por lo tanto, hay una serie de recursos que muchos podemos tener y muchos pueden no tener lo suficiente para poder hacer frente a la circunstancia del aumento en la presión en el trabajo. Entonces, en este tema, justamente el elemento individual es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Y ahí tiene que haber aspectos de la personalidad, del temperamento, de los valores
intrínsecos, ¿no? De la manera como uno viene teniendo esa motivación intrínseca para trabajar, ¿no? Y ahí hay mucho elemento, digamos, de reserva emocional, ¿no? De inteligencia emocional, de resiliencia, que nos permite poder saber cómo manejar circunstancias tan complejas como la que hemos pasado, ¿no? Evidentemente, en la medida en que tengamos o mantengamos relaciones positivas con el entorno, con los amigos, con la familia, ¿no? Con la pareja, y tengamos ese banco de soporte social, va a ser mucho más probable que podamos nosotros manejar circunstancias de estrés que nos pueden llevar a un estado de burnout. De manera que el rol de la resiliencia es un tema fundamental en este caso, ¿no? Y es importante mirarlo desde el punto de vista individual, pasando por el punto de vista de equipos, ¿no? De la misma organización y del entorno más macro, ¿no? Estamos hablando de la sociedad, de la misma organización o de cualquier otra institución en la cual nosotros podamos desarrollarnos plenamente, ¿no? Es importante el trabajo de Hollnagel sobre el campo fabuloso de la resiliencia, donde es importante saber y tener un estado de conciencia situacional, ¿no? El saber qué ha pasado o qué sucede en el entorno. Es decir, tener mucha capacidad de tener ese digamos, cuadro grande, ¿no? Ese bosque bien identificado, ¿no? Segundo, saber qué hacer y cómo responder. Y si tengo yo la capacidad de responder frente a un incremento en la carga de trabajo, a un incremento en la presión, a un incremento en la demanda laboral, a un incremento en la mayor dificultad que puedo tener al usar una historia clínica electrónica, ¿no? Tercero, tengo que, de alguna manera, o tenemos que saber de alguna manera cómo medir el tema. Y el burnout, aun cuando es un elemento muy importante de atender y muy importante de estudiar, es absolutamente necesario medirlo. Y hay inventarios, hay herramientas para poder medir este problema, ¿no? Muy importante, finalmente, anticiparnos a las circunstancias que nosotros pudieran surgir, y este grado, esta capacidad de anticipación va a depender de los tres elementos posteriores, ¿no? Finalmente, las metas en el manejo del burnout van a tener necesariamente que pasar por reconocer el problema y evaluarlo, evaluar el burnout con una serie de herramientas, fortalecer los valores, la cultura y el liderazgo institucional, que es fundamental. Se ha mencionado el liderazgo como un factor clave. El liderazgo efectivo es fundamental para poder involucrar a las personas, a los pacientes y a los diferentes profesionales que van a poder sentir el apoyo necesario, ¿no? Intervenciones claras para mejorar el apoyo con el personal, ¿no? La comunidad de soporte es fundamental, la comunidad tanto fuera del trabajo como dentro, ¿no? Y evidentemente una serie de medidas como, por ejemplo, los premios, incentivos de manera juiciosa, ¿no? La asignación de recursos para poder, digamos, mejorar la resiliencia y el autocuidado, que es fundamental, ¿no? Y tener siempre el concepto de tener flexibilidad a la hora de asignar los turnos. Es importante el concepto de integrar en nuestra vida el balance vida-trabajo, ¿no? Y mirar siempre que la transformación empieza por uno, pero finalmente la organización necesita tener mecanismos claros hacia dónde caminar en estos temas. Muchas gracias a todos por la oportunidad y estamos para las discusiones. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan, por compartir tan valiosos conocimientos. Vamos a cerrar nuestra agenda con la doctora Sofía Rincón, quien va a liderar un conversatorio que hemos llamado Humanización y Seguridad del Paciente. ¿Qué y cómo seguir? La doctora Sofía Rincón es médica cirujana con maestría en Administración en Salud, especialización en Epidemiología y docencia universitaria, con experiencia en evaluación de gestión integral en hospitales y acompañamiento en el mejoramiento de la gestión con enfoque de acreditación para IPS.
Actualmente es la directora técnica de la OES en diversos temas de calidad en salud y gestión de salud. Es docente universitaria de la Universidad del Bosque. Bienvenida, doctora Sofía. Gracias Laura, gracias a los panelistas, Juan, doctor Andrés, que no lo veo por allí, pero muchísimas gracias. Como el tiempo se nos acortó, vamos a hacer rápidamente este conversatorio y lo que queríamos es, aprovechando que es el último y que tratando de resumir un poco todo lo que hicimos, aquí ya apareció el doctor Rodríguez, muy corto, en pocas palabras, y va para los tres, y por supuesto empezando por Natalia. ¿Cuáles cree que son los principales retos que tenemos tanto en humanización como en seguridad del paciente en la academia? Bueno, principalmente, y siendo muy concreta, es incluir primero en la currícula, que tiene que ser obligatorio la formación en estos temas, en humanización del cuidado, que no es una moda, que es algo que tiene que ver, que está asociado con la calidad, con la seguridad y con la excelencia en salud. Entonces tenemos que ser educados y tiene que ser parte obligatoria de la currícula en la formación profesional, en la incorporación del desarrollo de habilidades no técnicas. No alcanza solo con saber clínicamente atender a un paciente, hay que saber tratar a un paciente y construir una relación médico-paciente, o todos los profesionales de la salud tienen que poder tratar personas, son personas tratando personas, y eso requiere habilidades, y eso se enseña y se aprende. Gracias. Doctor Rodríguez, usted que está en un hospital universitario, ¿qué opina de los estudiantes que rotan por el hospital y en los tiempos tan cortos que tienen durante esos tiempos de entrenamiento? Nosotros tuvimos muchos problemas porque no había rotaciones de estudiantes. Lo primero que yo haría es tener muy claro que los estudiantes son muy valiosos, no solamente en el sentido de que a ellos nos debemos, sino en el sentido de que ellos tienen una gran inventiva, ellos tienen una gran proyección hacia lo que nosotros, los que ya somos más viejitos, se nos hace que eso es demasiado futurista. Ellos lo tienen en el día a día. Y hay muchas de las herramientas que se pueden usar hoy en día para hacer e-learning, que es lo que nosotros llamamos e-learning, que hoy en día tiene otra cosa muy distinta. Toda esa inventiva y toda esa creatividad en la capacitación, en el aprendizaje desde lo virtual es muy importante. Y el segundo que no quiero dejar atrás es, y ya lo dije de alguna u otra manera, lo dijeron ahora, es debemos enseñarles a los estudiantes humanización en tiempos de crisis. Eso no puede dejar de darse. Perfecto, gracias doctor. Doctor Limo, desde su experiencia y ahora como presidente de la asociación, ¿cómo considera? Y ya les digo, aquí estamos en diferentes regiones, Natalia en el sur, en Argentina, Juan Limo desde Perú, nosotros aquí en Colombia, pero encontramos muchas cosas similares, ¿cierto? Sí, sin duda, uno de los aspectos que hemos nosotros identificado es que los líderes académicos en este momento gobiernan nuestras universidades, nuestros institutos, aún son líderes del siglo pasado, aún tienen una mirada diferente, aún tienen digamos, paradigmas que requieren ser atendidos y todavía necesitamos transformar esa mirada, ¿no? Entonces, por eso es importante involucrar a los líderes académicos en este proceso de transformación. Solamente así vamos a poder cambiar la malla curricular, introducir en este momento esos temas en la currícula de algunas carreras. Es verdaderamente difícil, es un reto grande. Entonces necesitamos hacer un proceso de transformación pasando por entender que los temas técnicos son parte del éxito profesional, pero los temas de liderazgo, de comunicación efectiva, de seguridad, de calidad, de trabajo en equipo son fundamentales para el éxito profesional, el éxito en general de las organizaciones y el cuidado de las personas y el bienestar de la sociedad.
Entonces hay que mirar, hay que darle una mirada completa al tema, ¿no? De tal manera que podamos lograr mejores resultados en los próximos años. Perfecto. Muchísimas gracias por lo concreto de las respuestas. Y es así, cuando miramos cuál es el futuro de la humanización, la seguridad del paciente, por supuesto tenemos que estar pensando en los futuros profesionales, en los que están en formación y los que van a empezar sus carreras. Muchas gracias. Y en pocas palabras también, por finales del tiempo, es que en una frase, ¿cuál consideran ustedes que sería el principal tema que se debe reforzar para lograr esta meta? Unas instituciones humanizadas, con atención centrada a la persona y con unas fortaleza en seguridad del paciente. Natalia. Bueno, y en línea con lo que venía diciendo, cuestionar nuestros paradigmas, los paradigmas individuales, colectivos, organizacionales y a nivel macro, a nivel del sistema de salud, qué es lo que hoy está funcionando en contra de la calidad de la seguridad. Tenemos que navegar en lo profundo de los océanos. Y en conexión con lo que decía Andrés también de la innovación, ¿no? La creatividad, no tenemos que inventar la rueda, busquemos, también aprendamos de otras industrias. Esto de el ingeniero que construía el puente también tuvo que aprender que era importante el liderazgo, poder trabajar en equipo para poder trabajar en este contexto VUCA, como ya mencioné en mi ponencia. Así que es eso, es cuestionar nuestros paradigmas y darle el valor que merece lo humano. Somos personas interactuando con personas, con lo complejo que eso tiene, pero también en nuestras manos están las soluciones. Entonces, apelemos a la creatividad y confiemos en la capacidad y resiliencia humana para resolver estos desafíos que tenemos por delante. Perfecto, gracias. Creatividad, resiliencia. Doctor Rodríguez, en una frase. Tenemos que volver a lo básico, a lo que nos hizo médicos, a lo que nos hizo escoger esta profesión, en donde lo principal era el paciente, por el paciente y para el paciente, y no olvidarnos que en nuestras manos están ellos, de nuestras manos no se nos pueden salir, y que las instituciones deben darnos gran amplitud para que nuestras manos, insisto, mantengan a esos pacientes como deben estar. Pero no podemos ser médicos de avanzada y médicos del futuro si no volvemos a lo básico, a la esencia médica y a la esencia que alguna vez Hipócrates nos dijo que debíamos hacer. Ahí está el secreto. Gracias, doctor. Doctor Limo. Yo comparto lo que acaba de mencionar Andrés. Volvamos a lo básico, volvamos a ese llamado fundamental que tuvimos cuando teníamos 13, 14, 15 años y decidimos estar en esta industria. Pero para mí es fundamental, es tremendamente fundamental desarrollar nuevos líderes, desarrollar nuevos líderes y nuevos liderazgos en la sociedad, en los hospitales, en las clínicas, en general, gente que mueva, ¿no? Gente que desafíe el estado actual, gente que no se conforme con lo que tenemos en este momento, gente que realmente desarrolle creatividad, que dialogue, que genere cambio, que activen a las personas, que activemos a los pacientes, que establezcamos nuevos retos, que saltemos peldaños, ¿no? Que están, digamos, ahí esperando moverse. En esencia, creo yo que la palabra clave es liderazgo y cambio. Gracias, muchas gracias. Interesante todo lo que nos estaban contando y aquí nos podríamos quedar muchísimo tiempo. Lastimosamente el tiempo se nos acabó y de verdad deseo volverles a agradecer porque, como ustedes saben, este es el último de este año, después de 3 foros que nos unieron hacia el tema de humanización, seguridad, atención centrada en la persona. Y me llevo muchísimos aprendizajes, pero dentro de ellos algo muy importante, como decían, es ese volver a lo básico, esa reconexión con lo que quise ser y lo que soy ahora, ya que lo puedo hacer, hagámoslo, ¿cierto? Tener figuras como ustedes, doctor Limo, doctor Rodríguez, asistenciales, especialistas, ¿sí? Figuras claves, líderes para otras personas.
Entonces también necesitamos esos líderes que sean muchísimo más, de fortalecer ese conocimiento que nos da ahorita Natalia de cómo generar cultura, de qué es lo básico para una cultura. Creo que ahí está lo clave. Entonces, con ese liderazgo, con esa creatividad, con esa innovación y con eso volver a la esencia. Con esos mensajes cierro, agradeciéndoles a ustedes el tiempo, el espacio y por supuesto a estas 200, casi 300 personas que se conectaron hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Los esperamos nuevamente cuando planeemos nuevos encuentros como estos y de verdad, excelentes conferencistas, excelentes conferencias. Gracias Vitalis por este espacio. Para la OES es un placer contar con estos espacios en donde podemos sentarnos a través de la tecnología a hablar y a escuchar diferentes opiniones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Laura. Un placer. Bueno, sí, me quedan muy pocas palabras porque ya las dijiste todas, Sofía. Agradecer infinitamente, invitarlos al Foro Internacional de la OES, el cual vamos a hacer el 11 y el 12 de noviembre en la ciudad de Cartagena. Va a ser en modalidad híbrido. Les vamos a compartir la información. Como al registrarse dejaron sus correos electrónicos, les vamos a compartir toda la información. Los cupos presenciales son limitados. Los virtuales ilimitados. Entonces les voy a compartir información y ojalá nos puedan acompañar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sofi. Les vamos a pasar un video, los que quieran quedarse, los que no hayan diligenciado la encuesta. Sofi, ya está puesta allí, ¿verdad? Exacto, para que por favor nos ayuden a diligenciarla. Esas encuestas nos hacen mejorar, nos hacen hacer cada vez las cosas mejor para ustedes y para nosotros. Entonces ya, feliz noche para ustedes. Adelante, Karencita. Gracias, felicidades.